Totalmente, o sea, nos han vendido esta inmensa y peligrosa mentira de que sufrir muchísimo, llegar así al límite absoluto de la miseria humana, es el boleto de salida garantizado de una mala dinámica. Totalmente. Es un mito gigantesco. Existe esta creencia generalizada, ¿no? De que el dolor extremo es el requisito indispensable para la transformación. Pero hoy de verdad vamos a destruir ese mito por completo. Es que la narrativa romántica del sufrimiento sugiere que la agonía te despierta mágicamente, como si te diera las herramientas para cambiar de la nada. Y la realidad, que está avalada por la psicología y el comportamiento humano más básico, es que depender de ese nivel de dolor es una trampa neurológica monumental. Monumental. Y bueno, bienvenidos a Amor No Tóxico, el podcast de relaciones conscientes. Hoy nos metemos de lleno en una inmersión profunda sobre un material que es súper breve, pero increíblemente crudo y va directo a la yugular. Sí, no se anda con rodeos. Cero. Nuestra misión hoy es desmenuzar este error, que es el más lógico, pero a la vez más devastador que comete la mente cuando intenta escapar de una situación o relación que hace daño. Y para poner las cartas sobre la mesa, creo que hay que pintar un escenario con el que cualquiera que nos esté escuchando puede identificarse. Claro, la clásica crisis de las 3 de la mañana. O sea, esa escena de ojos hinchados de tanto llorar, un nudo en la garganta, la respiración cortada. Y esa frase que sale desde las tripas tipo, nunca más. Esta vez es la definitiva. Ya no puedo seguir así. Exacto. Y esa energía, en ese pico de sufrimiento, la verdad es que se siente capaz de mover montañas. Es una convicción feroz. Feroz y súper genuina en ese momento, ¿no? Fisiológicamente es innegable. O sea, el sistema nervioso simpático está hiperactivado. Hay una inundación total de cortisol y adrenalina corriendo por el torrente sanguíneo. Estás en modo supervivencia pura. Exactamente. El cerebro entra en un estado de alarma máxima, evaluando la situación como una amenaza inminente a la supervivencia emocional. Y esa saturación hace que la mente finalmente declare, digamos, un alto al fuego. Claro. Pero el problema central que arroja nuestra fuente de hoy no es experimentar ese dolor. O sea, el error fatal es usar ese estado bioquímico de agonía como el pilar fundamental para sostener un cambio de vida. Es que, a ver, explícame esto, porque hay una desconexión aquí que siempre me ha hecho muchísimo ruido. Biológicamente, estamos programados para no volver a tocar una estufa caliente, porque el dolor físico nos deja una lección imborrable. Sí, un aprendizaje inmediato. El cerebro registra fuego igual a quemadura. Y listo, no hay necesidad de repetirlo. Entonces, si ese dolor a las 3 de la mañana es tan inmenso, si se siente casi como una quemadura de 3er grado en el pecho, ¿por qué no funciona igual? O sea, ¿por qué la mente no retiene ese reflejo protector y en cambio vemos a la gente volviendo a caer en la misma dinámica con la misma persona 2 o 3 semanas después? Parece que nuestros instintos de supervivencia tienen un fallo de diseño gigantesco. Pues fíjate que no es un fallo, es un exceso de eficiencia. ¿Cómo así? La diferencia crucial entre tocar una estufa caliente y sobrevivir a una relación tóxica radica en cómo el cerebro procesa la amenaza continua frente al gasto de energía. Ok. Retirar la mano del fuego te toma 1 milisegundo, pero mantener un estado de hipervigilancia, tristeza profunda y enojo constante requiere un gasto calórico y neuroquímico que simplemente es insostenible. Te drenas por completo. Físicamente, un cuerpo humano no puede vivir en un estado de crisis aguda las 24 horas del día durante meses. O sea, el corazón, el sistema inmunológico, la digestión, todo colapsaría. Claro, el cuerpo no aguanta ese ritmo. Exacto. Entonces, para evitar ese colapso, el cerebro implementa un mecanismo de adaptación que es brutal. Empieza a regular a la baja los receptores de la amígdala. Que es el centro del miedo y las emociones, ¿verdad? Correcto. La mente fuerza una reducción del dolor no porque la situación haya mejorado mágicamente o el peligro haya desaparecido. Lo hace puramente para ahorrar energía y permitir que el cuerpo siga funcionando. ¡Wow! Básicamente el cuerpo te anestesia a la fuerza para que puedas levantarte de la cama, bañarte y no perder el trabajo. Tal cual. O sea, te adormece literal para sobrevivir al día a día. Exactamente. Se crea una nueva homeostasis. Y el texto que estamos analizando es súper preciso en esto.
Dice que la herida original no se ha cerrado, la dinámica tóxica sigue intacta, pero el dolor agudo, ¿Ese que te hacía llorar a las 3 de la mañana? ese mero, ese pierde su filo. Ya no duele con la misma intensidad desgarradora. Y aquí ocurre la verdadera tragedia de la mecánica humana. ¿Cuál es? Que la motivación de esa persona estaba anclada exclusivamente a ese nivel de dolor. Claro, al bajar la intensidad de la anestesia natural, la urgencia de huir desaparece por completo. Se evapora. Es como intentar calentar una casa entera en pleno invierno encendiendo un solo fósforo. Me encanta esa analogía. O sea, lo enciendes, te quema los dedos de golpe, el dolor te hace reaccionar, saltas, gritas y por un segundo dices, ¡uy, qué calor! Sí, sí. Pero el fósforo se apaga en 10 segundos. Pasado el susto y la pequeña llama, te quedas igual de congelado en el medio de la sala. Pretender cambiar de vida basándose en la crisis de llanto es intentar sobrevivir al invierno con fósforos. Es que 100%. Y construir el sistema de calefacción de esa casa requiere planos, tuberías y un trabajo constante, y seamos honestos, súper aburrido, que no tiene nada que ver con la chispa inicial. Nada que ver. El material que estamos viendo lo dice muy claro. El dolor es un activador brillante. Te saca de la parálisis, pero carece por completo de la densidad necesaria para ser un combustible sostenible. Ok, entonces si el dolor no es la gasolina... Un viaje largo, como desmantelar años de condicionamiento en una relación dañina, reestructurar la autoestima y mantener límites, requiere un motor que funcione en frío. En frío. Exacto. Cuando el dolor baja porque el cerebro se adaptó para salvarte la vida, la motivación se desploma exactamente en la misma proporción. E irónicamente, el proceso de escape se detiene en seco justo cuando el sistema nervioso empezaba a estabilizarse y la persona, por fin, tenía la claridad mental para ejecutar un cambio real. Es que si seguimos esa lógica neurológica, de verdad que todo el concepto cultural que tenemos sobre el crecimiento personal se cae a pedazos. Totalmente destrozado. Hollywood y la cultura pop nos han arruinado la perspectiva, la verdad. Nos han hecho mucho daño. O sea, nos venden que el cambio es un montaje musical épico. No, la protagonista llora dramáticamente bajo la lluvia, suena esta canción indie de fondo, hay un plano de ella cortándose el pelo frente al espejo. Tirando las fotos por la ventana. Tirando las fotos, exacto. Y a la mañana siguiente ya es una persona completamente nueva, empoderada e inquebrantable. Magia pura. Pero la realidad... Nunca nos muestran a esa misma persona un martes cualquiera a las 4 de la tarde, haciendo fila en el supermercado, sin ninguna emoción en particular, sintiéndose aburrida, luchando internamente para no enviar un mensaje de texto de «Hola, me acordé de ti». Es que ese martes por la tarde, en el supermercado, es el verdadero campo de batalla. Los cambios de comportamiento profundos no se forjan en epifanías a medianoche. Se forjan en la ausencia total de drama. Ok, entonces, ¿qué demonios sostiene un cambio real? Si no es el drama ni la motivación. La herramienta que logra cruzar ese desierto no tiene ningún glamour. Se llama estructura. Estructura. Sí. Cuando la motivación desaparece porque el dolor ya no te empuja, lo único que sostiene el límite es un protocolo sistemático, rígido y preestablecido. Son reglas propias que se ejecutan sin importar el estado emocional de quien las aplica en ese momento. Wow, ok. Pero a ver, implementar una estructura así, tan rígida sobre nuestras propias emociones, suena antinatural para mucha gente. Lo sé. Hay mucha resistencia a eso. Siento que romantizamos demasiado la espontaneidad. Creemos que actuar según cómo nos sentimos en el momento es ser súper auténticos. Ponerse reglas estrictas a uno mismo para no contactar a alguien suena frío, casi robótico. Como antinatural, ¿no? Como si le estuviéramos quitando la humanidad al proceso de sanar. Es que esa es justamente la trampa del exceso de confianza en la brújula emocional. Ser auténtico no significa ser esclavo de fluctuaciones neuroquímicas temporales. Me gusta eso. Las emociones son información, no instrucciones de manejo. Cuando una persona está en proceso de abstinencia de una dinámica tóxica, su cerebro está literalmente buscando un golpe de dopamina. Está desesperado por su dosis. Tal cual. Si se deja la decisión de contactar a un ex o de poner un límite al sentimiento de ese momento, el cerebro adicto siempre encontrará una justificación emocional para recaer. Siempre te convence. Es que lo extraño, es que quiero cerrar el ciclo. Exacto. La estructura actúa como un exoesqueleto. Dice, mi protocolo dicta contacto cero hoy. No me interesa si vi una película romántica que me generó nostalgia, no me importa si soñé con esa persona y amanecí con unas ganas locas de regar las cosas. Cero excepciones. Cero.
La regla se cumple porque el sistema lo dicta, desvinculando por completo la acción de la volatilidad emocional del instante. Desvincular la acción de la emoción. Es una píldora amarga de tragar, pero tiene todo el sentido práctico del mundo. Y esto conecta muchísimo con un hallazgo de nuestros apuntes de hoy que me voló la cabeza. Rompe por completo el mito de lo que llamo las Olimpiadas del sufrimiento. A ver, cuenta eso. Pues que siempre vemos a personas en dinámicas terribles justificando su estancia diciendo, bueno, aún no es tan grave o conozco historias peores, tampoco me pega. Ah, claro. Esperan que ocurra una gran catástrofe que finalmente les dé el valor de irse, como si necesitaran acumular suficientes puntos de dolor para canjearlos por su libertad en una tarjeta de lealtad. Qué fuerte analogía. Y es un fenómeno muy documentado, se llama el efecto de la meta móvil del sufrimiento. La meta móvil. Sí, quien está en la situación se convence de que el fondo aún está más abajo. Pero los datos demográficos y psicológicos que revisamos en las fuentes destruyen esta premisa por completo. ¿Qué dicen los datos? Analizando los patrones de quienes realmente logran romper un ciclo abusivo o tóxico a largo plazo, el nivel de sufrimiento padecido no tiene ninguna correlación con el éxito del escape. O sea, las que más sufren no son las que más rápido se van. Para nada. Las personas que logran salir y no volver jamás no son necesariamente las que sufrieron el mayor abuso o las que sintieron el dolor más agudo. Quienes lo logran son quienes implementan la burocracia del autocuidado, ¿no? Exactamente. Los que actúan como administradores de su propio rescate en lugar de mártires esperando redención. Esa distinción es súper clave. Quienes rompen el patrón construyen un sistema y se someten a él con rigor militar. Y lo hacen sobre todo en la etapa más peligrosa del proceso. ¿Cuál es esa etapa? La fase de amnesia emocional. Uf, la amnesia. Ese momento engañoso donde el nivel de cortisol ya bajó tanto que la mente empieza a jugar trucos perversos de edición de memoria. De repente, las discusiones a gritos se recuerdan borrosas, lejanas, pero el viaje a la playa del 2021 se recuerda en alta definición y con musiquita. Ese es el abismo absoluto. Es el día que te levantas, te haces un café, miras por la ventana y tu propio cerebro te susurra: oye, tal vez exageramos un poco. Tal vez nosotros éramos el problema. No era para tanto, ¿verdad? Esa vocecita. Si el único mecanismo de defensa de esa persona era recordar el dolor punzante y ese dolor ya no está, es una recaída automática. se manda el mensaje de texto, se desbloquea el número, se acepta el café para hablar las cosas nada más. Y el ciclo de toxicidad vuelve a empezar desde el kilómetro cero. Y por eso el dolor es un guardián súper incompetente a largo plazo. Se queda dormido en el turno. Me encanta eso. La estructura, en cambio, es inamovible. Es el salvavidas de plomo que te mantiene en tu sitio cuando la marea de la nostalgia intenta arrastrarte de vuelta a lo conocido. Claro. Frente al pensamiento engañoso de quizás no fue tan malo, la estructura responde. El protocolo de hoy marca que no hay interacción, independientemente de la calidad de tus recuerdos de esta mañana. Se trata de construir una red de seguridad externa a tus propios procesos de pensamiento. Porque créeme, tu cerebro adaptativo y tu sistema de recompensas te van a traicionar. Y es fascinante cómo la fuente resume toda esta complejidad neurobiológica y de comportamiento en una sola línea que corta como un bisturí. O sea, esta premisa debería enseñarse desde la adolescencia, mucho antes de que formemos nuestro primer apego. Dice así: el dolor te da el impulso inicial, pero la estructura es lo que te lleva hasta el final. Es brillante. Reconoce la utilidad de la crisis sin idolatrarla. El golpe de dolor te saca del letargo, te hace gritar basta. Su trabajo es empujarte fuera del edificio en llamas. Sí. Pero pretender que ese mismo miedo te enseñe a construir una nueva casa segura es absurdo. La motivación basada en el sufrimiento tiene fecha de caducidad temprana. La disciplina basada en protocolos, no. Esto nos lleva a una de las implicaciones más grandes de todo este análisis. A ver si estás de acuerdo. Si entendemos que el dolor no es el combustible a largo plazo y que la agonía no es indispensable para ejecutar un cambio, entonces se abre una puerta gigantesca hacia la prevención. 100%. Significa que no hay ninguna ley universal que dicte que debamos esperar a que nuestra vida sea un desastre absoluto y humiente para empezar a armar protocolos de salida. O sea, nos quita esa carga pesada de tener que tocar fondo. El fondo es un mito. El fondo es simplemente el lugar donde decides dejar de cavar. Exactamente.
Te permite pasar de una postura de resistencia pasiva a una de diseño activo. Ayuda a identificar las banderas rojas tempranas y establecer límites estructurados sin necesitar la validación de un gran trauma. Claro. Se pueden construir los salvavidas cuando las aguas están tranquilas o cuando recién empiezan a enturbiarse. No hay ninguna lógica en esperar a tener el agua hasta el cuello para aprender a nadar. Especialmente si el motor que te va a sacar de ahí no es el pánico de ahogarte, sino la técnica de brazada que puedas sostener. Tal cual. No hay que esperar a que la casa esté envuelta en llamas para decidir instalar un detector de humo. Es una emancipación total de la idea de que somos víctimas de nuestros propios umbrales de dolor. Pero, para llevar todo esto de la teoría neurológica a la realidad palpable, necesitamos transformar esta información en movimiento. Sí, para que el análisis de hoy no se quede flotando como un concepto abstracto. El material nos empuja hacia la acción inmediata. Y queremos plantear un reto de comportamiento para la audiencia. A ver, cuéntanos. Un microejercicio práctico basado en este concepto de estructura, que de verdad se puede ejecutar en menos de 2 minutos. Lo llamaremos el protocolo de Diagris. Ok, me gusta el nombre. La instrucción para quien nos escucha es abrir la aplicación de notas del teléfono o tomar un papel ahora mismo si pueden y escribir una sola regla. ¿Una sola? Una. No un plan de vida a 5 años, no una declaración de independencia emocional. Una sola regla de contención. Un límite innegociable que se va a cumplir rigurosamente durante las próximas 24 horas. Algo microscópico pero súper contundente. Por ejemplo, podría ser: hoy no voy a revisar el perfil de Instagram de esta persona. O tal vez, si siento ansiedad por la noche, voy a dejar el teléfono en otra habitación a partir de las 9. Cosas así, que no dependen de la inspiración. Precisamente. Y la clave del protocolo de Diagris es que va acompañado de una cláusula de hierro. ¿Cuál es? Esta regla se cumplirá sin importar cómo amanezca el estado de ánimo. Ok. Se va a cumplir si hay tristeza, si hay una nostalgia abrumadora, si se siente un vacío en el pecho o incluso si se siente que el problema ya está súper superado. Es anclar una acción al puro compromiso de la estructura, arrebatándole el control al sistema emocional momentáneo. Esa es la ejecución pura. Y esto abre una conversación en la que sería fascinante leer a nuestra comunidad. Así que la invitación es dejar en los comentarios de este análisis esas experiencias reales. Sí, por favor. ¿En qué momento se han creído la falsa promesa de las 3 de la mañana? ¿Cuándo juraron un nunca más usando solo el enojo o la tristeza como gasolina y luego vieron cómo esa determinación se evaporaba a las 2 semanas? Todos, de verdad, todos hemos comprado ese boleto hacia ninguna parte. 100%. Compartir esas recaídas visibiliza cómo todos somos súper vulnerables a los mismos engaños biológicos. Así es. Y si en su entorno hay alguien, una amistad, un familiar, que sigue justificando quedarse en un entorno tóxico diciendo, bueno, todavía no es para tanto, o estoy esperando que pase algo grave para por fin irme, compártanle este audio. Sí, mándenselo. A veces escuchar que no es necesario desangrarse para tener derecho a la cura es el clic exacto que alguien necesita para empezar a construir su salida. El entendimiento de nuestros propios mecanismos de autoengaño es el primer protocolo real. Y, como siempre, la sugerencia es seguir a Amor No Tóxico en todas las plataformas para continuar desmenuzando estas dinámicas con cada nueva inmersión que hagamos. Totalmente. Y para cerrar me quedo con una idea que le da vueltas a todo esto y lo lleva a un terreno aún más complejo. A ver. Si aceptamos que para escapar de una relación tóxica debemos silenciar el drama emocional y priorizar la estructura rígida y aburrida, ¿qué pasa cuando le damos la vuelta a la moneda? Nos hace preguntarnos si las relaciones sanas a largo plazo, esas que sobreviven décadas y décadas, son exitosas no porque tengan un excedente de amor romántico o una pasión desbordante todos los días, sino porque secretamente se sostienen sobre la estructura más aburrida, disciplinada y cero romántica que existe. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Si la estructura cura el daño, quizá también sea el verdadero e incómodo secreto del amor que perdura, súper lejos de los guiones de cine y muy cerca de la rutina más mundana. Una idea para que la procesen con mucha calma